En este breve vídeo vamos a hacer una introducción a la estadística. Vamos a comentar los conceptos básicos que más nos vale interiorizar correctamente, tenerlos bien claros para poder entender todos los procedimientos que vendrán luego y el resto de conceptos. Entonces, bueno sería entender un poquito qué es esto de la estadística. Leemos aquí, la estadística es la ciencia que se encarga de la recopilación, representación y el uso de los datos sobre una o varias variables de interés, para, a partir de ellos, tomar unas decisiones o extraer conclusiones generales. Dentro de la ciencia que es la estadística, podemos encontrar una rama que es la estadística descriptiva, que se encarga de organizar, resumir y dar una primera descripción. No obstante, sin tratar de sacar conclusiones. Todo esto lo veremos más claro con un ejemplo luego. En estadística, tenemos que tener claro, se sigue el método estadístico, que está formado por distintas fases según se trata la información recibida. La primera de las fases sería el planteamiento del problema en términos precisos, es decir, qué es aquello que queremos estudiar, sobre qué queremos información. Luego tendríamos la recogida de datos, también se le puede llamar muestreo, que es la obtención de la información. Luego aplicaríamos modelos matemáticos como la teoría de probabilidad, es decir, tomaríamos esos datos que hemos sacado en el muestreo y los operaríamos para obtener ratios o para obtener más información y finalmente con esa información obtenemos conclusiones generales o verificar una hipótesis. Veámoslo con un ejemplo. Imagínate que el gobierno desea averiguar si el número de hijos por familia ha descendido respecto a la década anterior. Para ello ha entrevistado a 50 familias y les ha preguntado por su número de hijos. Bueno, pues el planteamiento del problema sería, ¿ha descendido el número de hijos respecto a la década anterior? ¿Sí o no? El segundo sería recogida de datos de la población, es decir, hemos hecho un muestreo con 50 familias representativas, que nosotros pensamos que representan al conjunto de la población, porque preguntarle, hacer una estadística preguntándole a todas las familias, pues es mucho más difícil. Tomamos una muestra de referencia que pensemos que sea representativa de toda la población. Seguidamente, podríamos, por ejemplo, calcular la probabilidad de que una familia hoy tenga un hijo comparada con la probabilidad de que una familia tuviera un hijo hace una década, y comparando esos dos valores podemos obtener la siguiente conclusión, y es si realmente esa probabilidad es mayor o es menor. Siguiendo con este ejemplo, pues vamos a introducir los siguientes conceptos que tenemos que interiorizar muy bien porque a partir de ahora los daremos ya por sabidos. El primer concepto que tenemos que tener claro es el de población, que es el conjunto de individuos o entes sujetos a estudio. En nuestro ejemplo, la población serían las familias españolas, el conjunto de todas las familias españolas. Siguiente concepto es la muestra. En este caso, la muestra son las 50 familias que hemos tomado como representante del conjunto. Tomamos una pequeña muestra que pensamos que es representativa de todo. Esta muestra pues tendrá un tamaño, se le llama tamaño muestral y en este caso es 50. Por lo general se denota con una n igual a 50. Hacemos el estudio, hacemos la estadística y obtenemos los datos. Los datos es el valor que nos arroja cada variable. 2, 3, 4, 5, 6, estos son, hace referencia al número de hijos de cada una de estas 50 familias. No sé si lo he hecho bien, he puesto números al azar, pero en principio debería haber 50 números aquí. Y lo que te digo, lo he puesto al azar, pues mira, una familia ha tenido 8 hijos, aquí también ha tenido otro 8 hijos, esta 2, esta 1, etc. Hemos mencionado la palabra variable, pues la variable es la característica que estamos midiendo, es decir, el valor que nos arroja cada una de nuestra muestra. Si estamos estudiando el número de hijos del conjunto de familias españolas, la población es el conjunto de familias españolas, pero nuestra variable es el número de hijos. Para acabar, tenemos que tener claro que estas variables pueden ser de diferentes tipos. Tenemos las cualitativas o las cuantitativas. Las cualitativas o categóricas son aquellas que no son medibles, es decir, aquellas cuyas observaciones no tienen carácter numérico, se expresan cualidades o categorías.
Por ejemplo, sería pues el color del pelo, el color de los ojos, el estado civil, el género, la marca de un producto. Luego tenemos las variables del tipo cuantitativas, aquellas que son medibles, es decir, sus observaciones tienen carácter numérico. Por ejemplo, número de hijos. Este tipo de variables cuantitativas las podemos subdividir en discretas y continuas. Las discretas toman un valor numérico fijo. Es un número entero. Por ejemplo, el número de hijos. 0, 1, 2, 3, 4 hijos. Luego tenemos las continuas, que son las que toman valores en intervalos de números. Son números con decimales. Por ejemplo, la altura o el peso. En este caso, a la hora de estudiarlas en estadística, las agrupamos en intervalos. Si estuviéramos estudiando el peso de los hijos de estas familias, hacer una estadística con cada uno de los pesos de cada niño, pues sería un problema. Sin embargo, podemos asignarlo en intervalos, pues de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45, etc.